más, le damos las gracias a nuestro Padre Celestial por esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad, y también a aquellos que nos siguen visitando vía Facebook Live. Que Dios les siga bendiciendo y les siga dando esa solicitud de seguir escudriñando de su palabra. Voy a checar ahorita y le piqué aquí porque pues le abro y no le pico al record. Una vez más, hermanos, vamos a continuar en esta mañana con la parte 3 de la clase que hemos llevado a cabo. Es el bautismo necesario, es la pregunta de esta clase, y vamos en la objeción número 3, objection number 3, que algunos ponen, algunos dan para decir el bautismo no es necesario. Y la objeción número 3, hermanos, hablaba de que no importa lo que uno crea acerca del bautismo, lo que solamente importa es que uno crea en Cristo Jesús y punto. Algunos ponen esa objeción. It doesn't matter what you believe about baptism, it's only that one believes in Jesus Christ. That's it. So, en ello estábamos meditando la semana pasada, hermanos, y veíamos cómo realmente sí importa lo que uno crea acerca del bautismo, y no nada más acerca del bautismo, sino acerca de todo lo que Jesucristo nos manda. Claro que sí importa, y damos algunos versículos, hermanos, nada más los voy a leer, ya los leíamos, los voy a mencionar, a citar. Empezamos con Hebreos 6:18, como Jehová es el Dios de la verdad, Hebrews 6:18. También citamos 1 Corintios 14:33, 1 Corinthians 14:33, que Dios no es autor de confusión. También veíamos Juan 8:32, John 8:32, cuando nos dice Cristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También veíamos Juan 14:6, John 14:6, nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesucristo, Juan 14:6. Veíamos también cómo las palabras que Cristo ha hablado, ellas nos van a juzgar en aquel día, como lo dice también, hermanos, Juan 12:48, John 12:48. Y también hablamos de que si cambiamos lo que dice el Evangelio, entonces esto nulifica al Evangelio mismo. Esto lo veíamos también en Marcos 7:9, Mark 7:9. Y por último citamos Gálatas 1:6-10, Galatians chapter 1, verses 6 through 10, donde Pablo se maravillaba de que tan pronto. Vamos a leer ese donde nos quedamos, hermanos, ahí en Gálatas 1:6-10, para continuar con esta clase. Galatians 1:6 through 10. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo ahí, hermanos? Algunos que vos disculpan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas según nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que vos habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Y aquí este problema también existía con la iglesia de Galacia. Había maestros judaizantes que básicamente decían lo que esta objeción está proponiendo. No importa lo que tú creas acerca del bautismo, right?
Pero estos hermanos que eran judaizantes, eran de descendencia judía, que se habían convertido al cristianismo, le decían a los hermanos de descendencia gentil: ustedes no son todavía miembros del cuerpo de Cristo, aunque ya fueron bautizados. No importa lo del bautismo, lo que tienen que hacer es circuncidarse. Fíjense, circuncídense. Sí, ya fueron bautizados, ya se les perdonó sus pecados, pero todavía no son verdaderos miembros del cuerpo de Cristo, porque no han sido circuncidados. ¿Ven ustedes el gran problema? Si vamos con esta objeción de que no importa lo que crea acerca del bautismo, pues entonces los hermanos estos judaizantes que enfatizaban la circuncisión hubieran tenido razón, pero no es así. Y por eso Pablo le dice: me sorprendo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Porque cualquier cosa que no es el evangelio de Cristo es un evangelio diferente. Y el que predica un evangelio diferente, Pablo dice que sea anatema, right? O sea, sea maldito. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Yo nada más lo estoy repitiendo, estoy citando lo que dice la palabra de Dios. Sea maldito. Cuidado con esas objeciones. No importa lo que tú creas acerca del bautismo. Cuidado, porque eso viene de Satanás. Otro evangelio diferente. No importa lo que creas acerca del bautismo. Cuidado con esa objeción. Otra objeción. Pablo dice: tengan cuidado porque van a ser anatemas si cambian el evangelio, right? Si cambiamos el evangelio, lo anulamos y no es un evangelio según Dios, sino será según los hombres. Y esto también entendemos, hermanos, cuando dice Pablo: ¿qué favor busco? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿A quién quieres agradar? En otras palabras, right? Ojalá que, hermanos, siempre sea: yo quiero agradar a mi Dios. Quiero seguir haciendo la voluntad de mi Dios y Padre Celestial. Ahí nos quedábamos la semana pasada, hermanos, y vamos a continuar con esta objeción. Continuando con este pensamiento del apóstol Pablo ahí en los Gálatas, si no importa lo que tú creas acerca del bautismo, entonces cualquier doctrina es tan buena como la otra, right? Si no importa lo que tú piensas acerca del bautismo, cualquier doctrina es tan buena como la otra. No importa, right? Y nos vamos a un caso específico. Cuando a veces nos recetan los doctores medicina, vamos a la farmacia, el farmacéutico, imagínense que un farmacéutico te diga: no importa, todas las medicinas son iguales, no importa cuál te tomes, mira, ahorita no tenemos la que te recetó el doctor, pero tengo esta otra al cabo, no importa. Imagínense, ¿quién querrá ir a esa farmacia? Yo creo que yo no voy, hermanos, pero si ustedes quieren, pues allá ustedes, ¿verdad? Pero imagínense, hermanos, no importa cualquier medicina te tomes, todas son iguales, right? Qué ignorancia, hermanos. ¿Quién quiere también a un banquero, hermanos, o a un banco que cuando vas a depositar tu dinero y le das tú tu cuenta 60, bla, 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 right? Y vas y depositas tu dinero y te dice el que está ahí, hermanos: no importa, cualquier número de cuenta es igual. Mira, ahorita no tengo tiempo para buscar la tuya, pero póngalo en esta cuenta, al cabo cualquier cuenta es igual. Imagínense, hermanos, right? Yo a ese banco definitivamente no iría tampoco, porque sí importa a cuál cuenta vas a depositar, sí importa cuál medicina te vas a tomar y qué tanto te vas a tomar también, right? Ven ustedes, hermanos, si en lo físico entendemos que no importa, que sí importa más bien, ¿verdad?, lo que vas a hacer, lo que te vas a tomar, o a qué banco vas, o etcétera, etcétera. ¿Cómo no va a ser todavía más fuerte en lo espiritual, right? Más conscientes debemos estar de que sí importa
lo que vamos a hacer, lo que vamos a decidir, right? Uno no puede, hermanos, separar tampoco el creer en Jesucristo y el hacer y cumplir sus mandamientos. No lo podemos separar. O nada más cree en Jesucristo, no importa lo que tú creas acerca del bautismo, con que creas en Jesucristo y levantes la mano y decir esta oración conmigo y la repitas. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, todo está bien. No importa lo que tú creas acerca del bautismo. Sí importa. No podemos separar el creer en Cristo y el hacer y cumplir sus mandamientos, sus enseñanzas, incluyendo, claro, estamos hablando ahorita específicamente, el bautismo, el acto del bautismo. Sí importa. Uno, hermanos, una persona debe tanto creer en Jesucristo como hacer y cumplir sus mandamientos para poder decir que le amas, para poder demostrar que le amas, right? Y para poder llamarle Señor, Señor. Señor, Señor, right? ¿Qué dice Juan 14:15, hermanos? John 14:15. Juan 14:15. ¿Qué nos dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristo lo está diciendo. ¿Estás diciendo que le amas realmente? Porque muchas personas dicen, ¿o no? Yo amo a Cristo. Y Cristo dice, bueno, demuéstralo. Guarda, ¿qué? Mis mandamientos. Ahí lo demostramos. Ahí lo demostramos. Guardando, o sea, cumpliendo. Guardar es cumplir, hacer. Haz mis mandamientos. Cúmplelos. Ahí demuestras que me amas. Si me amáis, right? If, there's a big if. Si le amas, guarda sus mandamientos. Entonces, si no le amas, cualquier cosa no hay problema, right? Cualquier cosa que hagas está bien. Y Cristo dice, no, si me amáis, guarda específicamente mis mandamientos. Ahí demostramos, hermano, no es decir, yo soy miembro nada más de la Iglesia de Cristo 620 y San José. Y citarle Romanos 16:16, ¿verdad? Siempre buscamos a las iglesias de Cristo, usualmente podemos decir que ese es como nuestro código, ¿verdad? Romanos 16:16, Romans 16:16. Ahí nos identificamos, sabemos que estamos hablando. El que es miembro de la iglesia de Cristo conoce Romanos 16:16. El que no es miembro de la iglesia de Cristo no lo conoce, right? No es suficiente, claro, nada más allá memoricé Romanos 16:16, ya soy miembro de la iglesia de Cristo. No, es hacer los mandamientos, right? Cumplir los mandamientos de Cristo. Lucas 6:46 también, que nos dice, Luke 6:46, Lucas 6:46. Porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. ¿Por qué dice, me llamáis Señor, Señor? Why call ye me, right? ¿Por qué? O sea, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón por la cual me llamáis Señor, Señor? Pero, ahí está un pero que se puede descifrar ahí, ¿verdad? Y no hacéis lo que yo digo, dice ahí. And do not the things which I say. ¿Por qué me llama el Señor, Señor? En otras palabras, si no haces lo que yo digo, no tienes derecho a llamarle a Él Señor, Señor. No tenemos, right? Es lo que está implicando aquí las palabras de Cristo Jesús. Me están llamando Señor, Señor, pero no hacen mi voluntad. No funciona así, ¿verdad? Y en el cuerpo de Cristo a veces también se nos olvida esto, hermanos. Y hacemos lo que queremos básicamente, right? Y decimos, yo soy miembro de la iglesia de Cristo, yo amo a mi Dios, y se nos olvida cumplir con los mandamientos, right? Tener cuidado, hermanos, claro, nosotros lo entendemos. Amigo, amiga, también te invitamos a ti para que le puedas llamar a Dios, a Cristo, Señor, Señor, para que le puedas llamar Abba, right? ¿Qué significa Abba otra vez? Papito, dear daddy, right? Abba. Abba, Father.
Dios también te sigue invitando y te sigue haciendo esta invitación para que tú también vengas a hacer lo que a Él le agrada, puedas empezar a hacer lo que a Él le agrada. Bueno, ahí empieza todo entonces en el bautismo. Ya acabamos con la objeción número 3 y concluimos, probamos con la palabra de Dios que sí importa lo que creas acerca del bautismo. Objeción número 3 dice no importa, y la Biblia dice sí importa lo que creas acerca del bautismo y todos los demás mandamientos. Vamos a seguir con la objeción número 4, hermanos, en esta mañana, hermanos y amigos. El bautismo es una obra y por lo tanto el hombre no puede ser salvo por obras. Otra objeción, ¿verdad? Siendo que el bautismo es una obra, ¿ya? 4. Esta es la otra objeción, hermanos, vamos a ver en esta mañana. Y bueno, la Biblia enseña que efectivamente el hombre no puede ser salvo por sus obras, sus propias obras. Eso sí enseña la Biblia, que el hombre no puede ser salvo por sus obras, o por sí mismo, podemos decirlo. Pero por sus obras, claro, nadie es justificado. Esto nos lo enseña también Efesios 2:9. ¿Qué dice ahí, hermanos? Ephesians 2:9. Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Y el versículo anterior dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego el que leyó nuestro hermano, no por obras para que nadie se gloríe. Y las religiones que dicen salvos por fe solamente, citan este versículo. Dice, ahí está la prueba de que no podemos ser salvos por ninguna clase de obras, incluyendo el bautismo, incluyendo la obra de participar de la cena del Señor, porque eso es una obra, ¿o no? It's a work, que participes de la cena del Señor, ¿sí o no? Sí, es una obra, claro que sí, un trabajo, podemos decir, físicamente estamos comiendo el pan también y bebiendo el jugo de la vid, ¿o no? Físicamente, claro, lo hacemos claro en el espíritu, y ya hemos hablado mucho de esto, pero de que es una obra que envuelve algo físico, es realidad. Y la religión falsa dice, esto hay prueba que ni esto tampoco te puede dar salvación, el participar y comer de la cena del Señor, eso no te da salvación, hasta ese extremo llegan a decir. Pero ahorita estamos enfatizando el bautismo, ¿verdad? Ya hemos hablado también de la cena del Señor. Otra vez, por nuestras obras, de nosotros mismos, no hay problema, entendemos este versículo al 100%. No hay ninguna obra de mí mismo, de ti mismo, hermano, amiga mía, que puedas hacer que te pueda dar salvación. Garantizado. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Pero también la palabra de Dios habla y dice y enseña que el hombre es salvo por sus obras. Caray, ¿cómo está esto? Right? Enseña que no es salvo por obras, y luego enseña
que el hombre es salvo por las obras que haga. Contradicción entonces, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Hechos 2:40. ¿Qué dice en Hechos 2:40? Acts 2:40. Y el hombre que no diciera la palabra de Dios dice, sí, la palabra de Dios tiene contradicciones. Ya ven, ahí está una prueba. Contradiction, right? No. We'll see why. 2:40 de Hechos, ¿qué dice, hermanos? Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Me gusta cómo dice la King James. ¿Qué dice? Save yourselves from this untoward generation. Save yourselves. En otras palabras, sálvese el que pueda. Right? Sálvese el que pueda. Pues, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto, verdad? Por fin, ¿el hombre no es salvo o sí es salvo por sus obras? Leemos también, hermanos, a Santiago 2, 14 al 17, y luego brínquense al 24 también. James 2, 14 through 17, and then jump to 24. ¿Qué dice? Santiago 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago aquí, hermano de Cristo, nos da estas palabras y nos da esta luz acerca de esto, de qué aprovechará si alguno, también dice el 14, right? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Hace esa pregunta. Y la respuesta a esta pregunta es no. Fe solamente no te puede salvar. Incluye ahí entonces las obras de la persona, pero no son obras propias, no son obras de justicia propia, es lo que vamos a ver ahorita en más detalles. Son obras de obediencia, works of obedience, muy diferentes a obras de sí mismo, justicia propia. Entendemos algo, y el 24 no lo leyeron, ¿verdad? Brínquese al 24, ¿qué dice? Vosotros creéis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Nos da ahí entonces la definición, ¿verdad? La aplicación a todo esto que está preguntando Santiago. Entonces ven, o sea, cuando uno ve, quiere decir que se aclarece. Cuando uno tiene los ojos cerrados no vemos nada. No sé de alguien que cierre los ojos y pueda ver. Un hermano una vez dijo, yo cierro los ojos y me veo a mí mismo como que estoy afuera, algo así. Hasta asustó a mi esposa. Me acuerdo que fue a visitarla al hospital, hace muchos años. Pero decía ese hermano, no, yo cierro los ojos y me veo a mí mismo como que me estoy viendo. Caray, hermano, pues no sé de qué está hablando, ¿verdad? Pero cuando uno cierra los ojos no ve uno nada. No ve uno nada. Cuando los abres, ya se ve. Más si tienes los lentes y necesitas graduación, ¿verdad? Entonces vemos. Y dice aquí Santiago, vosotros veis, o sea, está aclarado. ¿Qué? Que el hombre es justificado por las obras y no solamente, ¿por qué? Por la fe. Esa doctrina de fe solamente no concuerda aquí con Santiago, ni con la palabra de Dios. Son necesarias. Y no es una contradicción a lo que leíamos primeramente allá en Efesios y en Romanos y en Hechos, ¿verdad? No es ninguna contradicción. Entendemos esto, hermanos, que se está hablando de diferentes clases de obras, de trabajos.
por trabajos meritorios de sí mismo no podemos ser salvos. Ya lo leíamos en Efesios 2:9, no lo vamos a leer otra vez. La gente dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ser parte de una iglesia para ser salvo. Yo soy muy benevolente. Yo soy muy, es más, doy 3/4 de mi cheque a los niños pobres. Los mando allá, ¿verdad?, al fondo ese de Etiopía, al fondo de ayuda, o a Mercy Ships, ¿verdad?, donde hacen operaciones gratis a los niños pobrecitos en un barco grandísimo. Ahí mandamos también la Iglesia de Cristo nosotros, ¿verdad? Si ustedes han checado todas las benevolencias que se hacen, una de ellas es Mercy Ships, y muy buen trabajo, niños pobrecitos, la mayoría son jovencitos. Sí, hay unas gentes adultas también, tienen a veces unos tumorzotes así, ¿verdad?, y los operan gratis, o tienen las penitas así, todas chuecas así, y no pueden ni caminar, ¿verdad?, y vienen los Mercy Ships y los operan y ya andan derechitos, una sonrisota, ¿verdad? Pero de eso no nos puede salvar, por más que des todo tu cheque y lo mandes Mercy Ships. Yo no necesito ser miembro de ninguna iglesia. Es más, hasta a veces no necesito ni creer en Dios, porque yo soy muy bueno. Y dice aquí que tienes que tener fe y también obras, ¿right? Si no tienes fe, aunque tengas muchas obras también, no puedes llegar a la salvación, ¿right? De eso individualmente ya sabemos, no podemos llegar a hacer ninguna obra que nos dé esa salvación. El guardar la ley de Moisés, como algunos todavía están, especialmente aquellos que se denominan adventistas, que siguen guardando el sábado, siguen guardando la ley de Moisés, y la palabra de Dios misma dice, si guardas la ley de Moisés, no puedes obtener salvación. Trabajos de la ley, obras de la ley, ya no funcionan, ¿right? Ninguno ha sido justificado por las obras de la ley, ni aún en el Antiguo Testamento, ¿right?, ni siquiera Moisés. Pero bueno, esto lo dice Gálatas 2:16. ¿Qué dice, hermanos? Galatians 2:16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Son dos clases de obras que no tienen justificación ante Dios. Número uno, decíamos, obras propias o méritos propios, podemos decir. Méritos propios no funcionan, ya lo leíamos. Ni tampoco, número dos, obras de la ley. Y está hablando de la ley de Moisés, claro. Ninguno tampoco puede ser justificado, nos dice aquí Gálatas 2:16. Y dice ahí entonces, nosotros, dice, también hemos creído, sino por la fe de Jesucristo. Nos dice cuál fe, no es ningún otro hombre, tiene que ser Jesucristo, no Mahoma, no Buda, ni ningún otro profeta, sino Jesucristo, el Hijo de Dios, por la fe de Jesucristo. Y dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo, right? Entonces tienes que creer, obviamente. Y el creer te lleva a tomar acción. El creer es algo que impulsa la acción. Así como en Hechos 2:38, que vamos a ver después también. Los que creyeron fueron bautizados, tal y como lo requiere la palabra de Dios. Por la fe de Jesucristo. ¿De quién es esta fe? Primeramente de Jesucristo, o sea, Él es el que la da. ¿Ven ustedes cómo ya no es obra propia? Es de Jesucristo. Él es el que la da. Por eso es que estas obras de obediencia a Jesucristo nos llevan a la justificación, porque no nace esto en nosotros.
Dios te lo da. No lo tenemos ya. Dios te lo da, esta fe. ¿Cómo? Oyendo primeramente Romanos 10:17. Right? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí empieza la fe. Oír es importantísimo también. Si no oyes, tu fe no puede crecer. Y luego dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo, y viene entonces la justificación, ¿ven ustedes? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Otra vez haciendo un lado obras de la ley. Y podemos poner aquí, específicamente está hablándoles claro de la ley de Moisés. Porque algunos dicen, a ver, la ley humana. Bueno, específicamente está hablando de la ley de Moisés. Si ustedes estudian de qué ley está hablando Pablo, la ley de Moisés, right? No por la ley de Moisés, las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por eso yo no me he visto como se vestían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Algunas religiones todavía practican eso, right? Vestiduras como el Antiguo Testamento. Ningún rito, ninguna ordenanza de la ley de Moisés practicamos. Quedó obsoleto. Si usted quiere circuncidar a su bebito cuando nace, si es varoncito, allá usted, dicen que hay bastantes beneficios, ¿verdad? Físicos estoy hablando. Algunos optan. Yo no tuve varoncitos, o no puedo decir, a lo mejor si los hubiéramos circuncidado, ¿verdad? Por su, no por cumplir la ley de Moisés, sino nada más por el beneficio, ¿verdad? Que hay en circuncidar a un pequeñuelo, ¿verdad? Hasta eso, hermanos, en lo físico Dios estaba proveyendo para su pueblo. ¿Ven ustedes cómo Dios amaba a su pueblo y los cuidaba realmente? Wow. Pero ninguna obra de la ley viene la justificación. Entendemos entonces esto. Vayamos también, hermanos, a cualquier obra de legalismo, podemos decir también. Número 3, legalismo. Legalism. ¿Dónde encontramos esto? Vamos a ver Gálatas 3, más adelante en el capítulo 3, versículos 10 al 14. Galatians 3, 10 through 14. Gálatas 3, 10 al 14. ¿Qué dice? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe se vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Algunos dicen, ustedes son los que no se basan en el Antiguo Testamento, los de la Iglesia de Cristo. ¿Está usted hablando de ordenanzas de alabanza? Claro que no. No podemos basarnos en la ley antigua, ¿verdad? Ni ningún rito que tiene la ley. Si no estuviéramos aquí, hermanos, sacrificando chivos y corderos, ¿quién iba a hacerlo? Y al estar a tiempo, ¿verdad? Ya llegaron tarde, pues ya Dios se enojó y nos va a consumir a todos, ¿verdad? Porque no llegó el que debería de sacrificar aquí el corderito o el chivito, ¿right? Ya hubiéramos, hermanos, todos desaparecidos aquí en esta congregación, porque no hubiéramos podido cumplir ninguna de esas obras de la ley. ¿Ven ustedes? Gracias a Dios que ya no nos basamos en eso y no tenemos que sacrificar corderitos, animalitos. No tenemos que tener el incienso prendido. Rudy, ¿te tocaba prender el incienso? No, ya está todo apagado, se durmió Rudy, nunca se levantó. Cualquier hermano, ¿no? Jorge Chávez, ¿te tocaba a ti también prender el de la tarde? Nunca llegó Jorge Chávez. Imagínense, right? Gracias Dios por no estar bajo la ley antigua. Gracias, right? Porque Cristo vino a cumplirla y fue hecho, dice que fue hecho maldición.
maldición, maldito, el que fue colgado en un madero, en este caso crucificado, Cristo Jesús, fue hecho maldición por ti y por mí. Y es por eso que venimos a alabarle, a darle todo lo que tenemos, right? Sinceramente, porque Él no tiene, hermanos, la culpa de nuestros problemas. Él no tiene la culpa de nuestras iniquidades, de nuestras malas decisiones, right? Nosotros. Y le damos gracias, venimos humillados a darle ese servicio, porque Él se lo merece de esa manera únicamente. Gracias, Dios, por tu misericordia, porque yo sé que no me merezco nada, no me merezco nada. Obras de la ley, si usted se quiere justificar, hermano, hermana, ya usted, si quiere seguir dando, ¿verdad?, las ordenanzas del Antiguo Testamento, allá usted. Pero Cristo dice, y el apóstol Pablo dice, ninguno será justificado por las obras que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Romanos también, hermanos, nos habla de la ley del Espíritu. Otro tipo de ley ahora. Aquí en esto, hermanos, si quieren poner una crucesota aquí así, pónganle la crucesota. ¿Verdad? La crucesota a esto, porque esto no te justifica para nada. Pero viene ahora la justificación verdadera, que es la justificación en el Espíritu. Justificación en el Espíritu. Aquí sí, póngale palomita. Check mark. ¿De qué habla el apóstol Pablo en esta justificación del Espíritu? La ley del Espíritu. Habla el apóstol Pablo, ley del Espíritu. Eso se encuentra, hermanos, en Romanos 8:2. Romans 8:2. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amen. Right? Porque, o sea, da una razón, right? Y en el versículo 1 también nos da bastante ánimo. Leanlo también, es el versículo 1, verse 1, ¿qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No condemnation to them which are in Christ Jesus. ¿Ven ustedes esta gran bendición, amigo, amiga, que tú todavía no eres parte del cuerpo de Cristo? Tienes que estar en su cuerpo para poder tener esta justificación, right? Para que no haya condenación en tu vida. Los que están en Cristo Jesús, dice, los que no andan conforme a la carne. Da una descripción de quiénes son estas personas. Porque si dices que eres cristiano y andas igual que los del mundo, pues como que ya no funciona este asunto, ¿verdad? Porque dice aquí los que no andan conforme a la carne. Y ya sabemos las obras de la carne, porque también hay obras de la carne, ¿o no? Oh, sí. Las obras del Espíritu y las obras de la carne. Las quieren leer ahí en Gálatas, están, hermanos, Gálatas capítulo 3 también, ahorita no tenemos tiempo. Manifiestas son las obras de la carne. Empieza la lista, que a veces no queremos ni leer, porque algunas veces éramos unos de esos nosotros, ¿verdad? Adulterio, fornicación, lascivia, mentiras, en fin, hermanos, ya está la lista. Muy diferente al fruto del Espíritu. Right? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Muy diferente a las obras de la carne, right? Al fruto de la carne. Y por eso dice, nosotros no somos de esos. Y por eso no hay condenación. Mientras que seguimos caminando en la luz, como dice 1 de Juan, capítulo 1. No hay condenación. Caminamos conforme a qué dice? Conforme al Espíritu, right? Espiritualmente. Y por eso dice, porque la razón, porque la ley del Espíritu de vida
en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y él le daba gracias a Cristo por ese sacrificio, que aunque fue hecho condenación, vinimos a ser justificados nosotros por ese sacrificio, y por eso venimos a darle gracias. Gracias, mi Dios, por haber tomado esa condenación y haberla recibido en la cruz del Calvario por mí. Te vengo a agradecer ese sacrificio, y por eso es su día, no es mi día, el día de Cristo. Con este pensamiento, hermanos, los dejo aquí. Vamos a concluir en esta mañana de cómo esta ley del Espíritu y de la vida nos libra de la ley del pecado. Eso viene esta justificación en el Espíritu, y se llama la ley del Espíritu, right? La ley del Espíritu. ¿Y cómo podemos estar bajo la ley del Espíritu? Ahí es donde entra el bautismo. Ahí es donde entra el bautismo, para poder empezar a caminar en esta ley espiritual del Espíritu, que dice aquí es de vida. ¿No dice Pablo que es de vida? Dice que es de vida. La ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús. Tienes que estar en su cuerpo, y para estar en su cuerpo tienes que ser bautizado. Es una obra que tienes que hacer tú, y si eres justificado. Romanos 6:7, porque el que ha muerto, Romans 6:7, porque el que ha muerto, dice ahí que ha sido justificado. ¿Y dónde mueres? En las aguas del bautismo. No está hablando de la muerte del ataúd o que te incineran, no está hablando de esa clase de muerte, está hablando de la muerte espiritual en las aguas del bautismo. Gracias a Dios por esta grandiosa oportunidad, por ese pensamiento. Lo dejamos. El bautismo es una obra, y el hombre es salvo, no es salvo por obras. Otra vez esta objeción número 4, pongan una cruz. No, esta objeción no funciona tampoco. Lo acabamos de probar con la santa palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. En esta mañana tendremos un receso de unos 15 o 20 minutos, y luego pasaremos a la segunda parte de esta alabanza. El Señor les bendiga. God bless you all.